Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Las adicciones tecnológicas es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Vivimos en la era del Internet o de la información y resulta que muchas personas han desarrollado adicciones en este sentido en el uso de los instrumentos en esta época. Para esto tenemos con nosotros aquí a Daniel Elías Robles, quien es experto en ciberseguridad. Bienvenido, Elías. Como siempre, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y con el público que nos ve. ¿Cómo tú estás, Salva? Gracias a Dios, estamos bien y alegres de poder tratar un tema como este, que es de tanta vigencia y que pensamos puede ser de ayuda para tanto jóvenes como otros no tan jóvenes en el manejo de las oportunidades que nos brinda la tecnología en la actualidad. Para muchos puede sonar algo extraño, adicciones tecnológicas o adicciones a la tecnología. ¿Eso existe, Elías? Sí, y de hecho sería interesante nosotros entender cuál es el concepto detrás de la adicción, cualquiera que ésta sea. En términos generales, una adicción es una dependencia excesiva que tiende a lo dañino, ya sea en el consumo de una sustancia, de un hábito, de una relación, en que la persona se siente controlada y que entra en estado de ansiedad cuando no consume esto que ellos han sometido su voluntad. En el caso de la adicción tecnológica, este objeto a lo cual las personas han sometido su voluntad tiene lugar por medio de las diferentes manifestaciones y recursos tecnológicos en que las personas se involucran. Entonces, yo puedo tener entonces una adicción al teléfono. ¿Suena raro eso, Elías? Sí, correcto. Una adicción a este instrumento. Sí, pero tendríamos que hacer la diferencia entre el uso racional y la adicción. Okay. Por ejemplo, cómo nosotros tenemos la movilidad hoy en día y cómo podemos lograr ser eficientes en lo que hacemos, maximizando el uso de los recursos de información, las comunicaciones, los dispositivos móviles, que ya no necesariamente nos obligan a estar en un lugar en un momento dado, como tampoco tenemos que asistir presencialmente a sesiones de capacitación, sino que todo eso nosotros podemos hacerlo a través del buen uso racional de la tecnología. La adicción toma lugar cuando esto viene a ejercer algún tipo de control sobre tu vida. Y viene a mi memoria la palabra del apóstol Pablo de que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré controlar por ninguna o gobernar por ninguna. Y básicamente cuando una persona está evidenciando este tipo de dependencia excesiva, es una persona que evidentemente ha cedido su voluntad y que no tiene control sobre su propia vida, sino que vive para aquello a lo cual se ha sometido. O sea, que suena como si tú estuvieras en contra del avance tecnológico. Parecería, quizás alguno pudiera estar pensando algo como eso. ¿Tú sabes lo que es el ludismo? Dice Wikipedia, usando la tecnología, claro, que el ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que destruían el empleo. Eran personas que estaban en contra de esas nuevas tecnologías porque estaba afectando de una manera el trabajo de ellos. ¿Eres tú un ludita en ese sentido? No, al contrario, yo soy vanguardista. Lo que pasa es que en la aparición de nuevas tecnologías van a haber personas que
son afectadas. Cuando empezó a desarrollarse el cristal de alta calidad y que la luz podía entrar en las viviendas, los fabricantes de velas protestaron. Cuando se establecieron los puentes que permitían que carruajes atravesaran el espacio sobre los ríos, los que tenían y se dedicaban a la labor de remar y que tenían botes también protestaron. Pero esto es una visión interesada y sesgada del aporte de la tecnología. Algo así como lo que ocurre con Uber hoy en algunas ciudades. Bueno, eso es un tipo de protesta. Sí. Y siempre que exista o surja una nueva tecnología, algunos van a ser desplazados. Y eso lo vimos cuando pasamos de la sociedad agrícola a la sociedad industrial, a la era de la información, y no sé hasta dónde llegaremos en la humanidad en este sentido. Pero siempre van a haber algunos que van a ser desplazados y que eventualmente sería importante encontrar nuevas formas en que ellos puedan ser reinsertados en la vida, pero no creo que este tipo de filosofía sea la respuesta correcta a los retos que representan los avances tecnológicos, porque esto entonces pudiéramos decir, como proponen algunos fatalistas, que el exceso en la calidad de vida que se está produciendo como consecuencia de la tecnología de la medicina está produciendo una sobrepoblación en la humanidad, y eso es completamente descabellado. Entonces, un instrumento como un teléfono, el uso de las redes sociales, las computadoras, que es una bendición, que es algo bueno, se puede tornar en algo que sea adictivo, que sea un problema para mí. Sí, pero básicamente, aunque le tenemos este título de adicciones tecnológicas, realmente tenemos que verlo de nosotros hacia la tecnología, porque somos nosotros los que voluntariamente nos sometemos al control o a la esfera de acción o de influencia de ciertos recursos tecnológicos. O sea, que la tecnología no es mala o buena en sí misma. No existe una definición moral de la tecnología. La tecnología es simplemente aplicación de conocimientos y establecimiento de nuevas técnicas en el logro de resultados y muchísimos otros beneficios. Eso no es moral, ¿entiendes? Lo que sí viene siendo moral es la forma en que nosotros nos acerquemos o hagamos uso de estas nuevas facilidades. Sí, es muy bueno que tú hayas hecho esa salvedad de que no estamos condenando, por el contrario, sabemos que es una bendición, es algo sumamente útil en el desarrollo de las personas, de los pueblos. Lo que no podemos hacer es crear una dependencia excesiva de esto, de tal manera, como tú dices, que esto me controle. De hecho, solo por traer el contexto a nuestros televidentes, es el hecho de que siempre ha existido tecnología. Oh, claro. Siempre. Alta tecnología es lo que estamos viviendo hoy en día. Exacto. Que tiene que ver con comunicaciones. Que en otras épocas, no cosas existía. que para nosotros eran extrañas, eran la alta tecnología en ese momento, ¿no? Sí, ciencia ficción en el pasado. Bueno, el punto es que un descubrimiento de empezar a utilizar ciertos metales para la fabricación de ciertas herramientas. El filtrado del agua. Eran herramientas utilísimas, o sea, donde antes quizás pudieran utilizar algo de piedra, empezar a utilizar algo de metal trajo enormes beneficios, incluyendo para la agricultura, para el mismo desenvolvimiento diario de las familias. Pero ese mismo descubrimiento también permitió fabricar armas. Correcto. En ese sentido, las armas pueden ser utilizadas de una forma tan para destructiva, para defensa o o para destrucción. O sea, que la misma tecnología en ese punto se usaba para bien o se usaba para mal. Y hoy la tecnología, la alta tecnología, como tú describes, no es diferente. No, claro. Y de hecho, si hay un grupo que ha sido persistente en el uso vanguardista de la tecnología, ha sido la Iglesia de Jesucristo. Y nosotros podemos verlo, que quizás el impacto más grande de los años 1500, ¿cuál fue? La aparición de la imprenta. ¿Y qué fue lo primero que se imprimió? Una Biblia, la Biblia de Gutenberg. Sí. Es decir, que nosotros no vemos la tecnología desde un punto de vista pesimista o negativo. Al contrario, lo que nosotros, como dice el apóstol Pablo, no puedo permitir que ninguna de estas cosas me controle. ¿Cómo yo sé, Elías, que estoy teniendo una dependencia
de esos recursos tecnológicos que puede ser dañina para mí? Mira, tú te puedes dar cuenta cuando, por ejemplo, tú has desarrollado una necesidad constante de estar revisando tu perfil, si es en las redes sociales, de estar atento o querer participar en todas las conversaciones que se dan. Fíjate que nosotros, usando diferentes tipos de recursos, participamos en grupos de conversaciones, pero hay quienes entienden que el mundo está detenido hasta que ellos tengan esa gran participación. Ahí es una posible manifestación de esto. También, de hecho, hay hasta una clasificación nueva de síndromes y de enfermedades y de procesos de desintoxicación por la dependencia a redes sociales y a los aspectos tecnológicos. Esto es increíble. ¿A ese nivel? A ese nivel, a tal grado que inclusive hasta están surgiendo nuevas palabras para describir este tipo de situación en el hombre. Inclusive llegan a ser calificadas o están en proceso de ser reconocidas como enfermedades. O sea, una manía nueva. Exactamente. Facebook maníaco. Por ejemplo, que en pocas palabras, esto que el mundo moderno llama dependencia, nosotros si lo vemos a la luz de la Biblia y con discernimiento, lo estaríamos viendo como algún tipo de idolatría, tal como dice la Biblia que es que la avaricia, un tipo de idolatría. Y entonces cuando nosotros hacemos de nuestra vida que gire y sienta y disfrute y encuentre su significado en la participación y uso excesivo de estos recursos, algo debe estar funcionando mal en nuestro corazón y necesitamos venir a la palabra de Dios. ¿De qué otra manera yo me doy cuenta si tengo una dependencia Una de las de formas, esos instrumentos? una forma es también cuando tú empiezas a sustituir la relación con las personas por medio o a favor de los recursos tecnológicos y aspectos de Explícame multimedia. eso, Elías. Te cuento. Algunas personas han optado por dejar de congregarse y por tener esta interacción personal que ha sido de tanta edificación, y ellos han optado por consumir enlatados que vienen de otras latitudes. A esto es lo que yo he definido como el telepastoreo, una actitud de admiración y sorpresa hacia personalidades que se encuentran en los medios electrónicos a expensas de mi involucramiento en la congregación local. Pero eso precisamente responde también al hecho de yo no querer asumir responsabilidades. Oh, claro, porque es más fácil y me sirve como una especie de calmante. Sí, pero yo estoy escuchando la palabra de Dios. No, yo no he dejado de creer porque yo siempre sigo una prédica o yo no estoy viendo la congregación, pero yo lo veo por internet. Yo estoy en espíritu. Exactamente, es una forma virtual de hacerlo. Sí, pero hay cosas más sencillas, como tú ves una familia que están reunidos o están en un restaurante y el padre, la madre, los hijos, cada uno están chateando por teléfono. O sea, eso afecta a la relación familiar. Oh, claro, de hecho, eso en alguna medida encamina hacia la desintegración de la familia. Te cuento que una vez estaba con mi esposa y mi hija, estábamos en un restaurante y en la mesa contigua había otra familia. Y aunque estaban juntos en la misma mesa, los tres estaban ausentes, porque cada quien estaba sosteniendo algún tipo de vínculo con personas o cosas fuera del ambiente familiar. Elías, y esas personas que continuamente están subiendo fotografías y las actividades que hacen en el Facebook o en diferentes medios. Sí, si te das cuenta, la mayoría de estas fotografías o de estas expresiones regularmente los colocan a ellos en una posición de ventaja o felicidad. Fíjate que nunca lo presentan viviendo una situación de vergüenza, sino mira lo que yo tengo, lo linda que soy, mira lo fuerte que soy, mira dónde estoy, mira cómo viaje. Y presentan una idea irreal de lo que es la vida porque siempre están comunicando algún aspecto de felicidad. Entonces tú dices que todos esos elementos, o muchos de ellos, pueden ser una muestra de que hay una dependencia excesiva. Quizás de la aceptación, quizás de ser aceptados, de ser vistos de cierta manera. Es correcto, porque de hecho, si tú te das cuenta, nosotros muchas veces estamos motivados, ¿por qué? Estamos motivados por la búsqueda de aprobación en nuestra vida y entonces
¿quién es ese genio de la lámpara que me concede y me facilita el logro de estos deseos? La tecnología. Entonces, por eso las personas se aferran tanto a este tipo de uso en la tecnología, no, porque ahí es donde está mi seguridad, ahí es donde está mi significado, ahí es donde yo puedo encontrar mi lugar dentro de la sociedad que me satisface y que posiblemente por medio de la buena etiqueta y protocolo del uso de las redes sociales, regularmente la gente se dedica o a la autopromoción o a promover la aceptación de los demás como una forma del buen vivir, y la gente va y se envuelve en estos entornos con el propósito de vivir este tipo de experiencias. Entonces, si una persona está revisando su perfil continuamente o tiene que estar conectado o tiene que estar participando en algún grupo, en el internet, de manera chat, desmedida e irracional. Así es. Sí. Eso es una dependencia. Sí, correcto. Ya es una persona que se encuentra en un estado de progresión hacia el desarrollo de una adicción en este sentido. No significa que en todos los momentos, todas las manifestaciones, todos los usos van a significar necesariamente una adicción, pero si somos sabios, Dios que nos dé la sabiduría y la prudencia para detectar cuando una cosa está tomando demasiado cuerpo en nuestra vida. Tú decías... Eduardo, ¿puedo hacer una aclaración Sí. en este punto? Porque quiero también traer el balance, la nota de balance aquí. Tú hablabas hace un rato, Elías, de aquellos que no van a la iglesia y se acuden a ver por internet otros predicadores, Sin otros mensajes. una razón valedera. Permíteme, No, que te permíteme, conozco. por eso, quiero por eso quitar una carga de conciencia que pueda haber en algunos que están en algún lugar donde no hay iglesia. O que están Y qué impedidos bendición, físicamente. Y qué bendición es. O que hay una puedan tormenta. a tener acceso a predicadores buenos y Excelente. alimentarse. Hay lugares donde no hay pastores, donde no hay iglesias, y es una bendición. También hay gente que se enferma y puede ver un sermón por internet. Eso es una bendición. De hecho, este programa le va a llegar a cuántas personas si es una manifestación de la tecnología. Una Por otro aplicación. lado, la familia que está en una mesa en un restaurante, porque me ha pasado a mí, hemos tenido, parte de la familia está afuera, y podemos en ese instante conectarnos con el miembro de la familia que está afuera y hasta participar. Pero es yo eso una simplemente cosa. estoy trayendo una nota de balance. Y Elías. yo quiero simplemente Sí. ayudarte. Pero a ser déjame balanceado. expresar el punto. La idea es, en ese momento la tecnología nos Es una acerca facilidad. y nos trae una bendición. Puede también ser que en otro momento yo pueda subir al Facebook o cualquier otra red social una información que no necesariamente tiene la intención de enrostrar en el rostro de los demás una bendición que Dios me ha dado, sino que sea una forma de gratitud, puede ser una forma de participar a otros familiares que no están conmigo y pueden enterarse de ciertas cosas. O sea, lo digo para traer a la nota de balance de que no todo el mundo es presa de esa adicción por el uso de la tecnología. Es muy bueno ese balance. Pero, óyete, lo que sucede es que estamos hablando cuando tú sustituyes voluntariamente aquellas cosas que Dios te ha dado para tú concentrarte en este aspecto relacionado con la tecnología. ¿Tú sabes lo que es la nomofobia? Elías nos lo va a explicar en el próximo segmento. Suena interesante. Sí. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Elías, en el segmento anterior quedamos que tú no ibas a definir lo que es la nomofobia. ¿Qué es eso? La nomofobia es el miedo irracional a verse impedido de hacer uso del teléfono móvil. ¿Tú oíste eso, Salvador? Yo lo oí. Repítelo. Vamos. Es el miedo irracional a verse impedido de hacer uso del teléfono móvil porque se me quedó, porque se descargó, porque no tiene conexión a la red, Porque no lo encuentro. porque no lo encuentro, y ese tipo de cosas causan un tipo de casi terror en la persona. ¿Y hay que algún lo nombre para el esposo que llama a la esposa que no responde el celular porque no lo escucha, porque está En la su cartera, ¿no? El vibrador, ¿Hay el algún silencio. nombre para esa fobia de cuando la esposa no responde el celular?
Siga siendo paciente. Siga siendo paciente. Yo quiero que tú nos expliques cómo ese uso excesivo del celular, cómo esa dependencia o ese mal uso, vamos a decir así, porque a la luz de lo que Salvador nos explicó al principio, debe haber un balance, Correcto. porque no queremos satanizar, ¿verdad? Sí, sí, muy El correcto uso de esos la medios. observación de él. Pero cómo esa dependencia, esa adicción, viéndolo en el aspecto negativo, puede afectar en mi relación familiar, por ejemplo. Podemos verlo en dos tipos de relaciones, o en Ok. dos tipos de vínculos. Lo podemos ver en el matrimonio, lo podemos ver en los hijos. Ok, explícame eso. Una de las cosas que se dan ahora con el tema de la tecnología es el desarrollo del concepto espacio personal. Este es mi espacio, este es mi teléfono, estos son mis contactos, estas son mis comunicaciones. Incluso ha llegado a tal grado la situación que cortes han fallado en contra de uno de los miembros del matrimonio porque accedió de manera no autorizada el teléfono móvil del otro De su cónyuge. de O su sea, que hay que cónyuge. tener un permiso legal. Sí, O sea, básica- espérate, yo no puedo tomar entonces el celular de mi esposa para yo mirar algo en el teléfono. Sin su Eso ya permiso. eso es violar la privacidad, entonces. hacia allá estamos caminando, hacia allá estamos caminando. Y eso me hace pensar mucho en lo que dijo el Señor cuando creó al hombre y la mujer. Y como dijo, ya no serán dos, sino serán uno, ¿qué? una sola Uno. carne. Pero ¿qué pasa? Que entonces con esta redefinición del derecho y este concepto de privacidad y la creación de relaciones significativas fuera del ámbito matrimonial, que yo lo veo como un tanto desafortunado en este contexto, antes de que Salvador, ¿verdad?, me abunde. Mira, el matrimonio es muy retante, es desafiante. Tú no lo sabías. Él lo está diciendo como si fuera algo nuevo, Oye, que es muy retante y Oye, desafiante. desafiante. Cuanto más, cuando... Perdón, cuando tú dices desafiante, que ya de por sí tiene muchos elementos con los cuales tenemos que trabajar para no incluir un elemento externo adicional. como son relaciones con otras personas. No estoy diciendo con esto que no tengamos los vínculos adecuados y de salud y de bendición. Ora por favor por mí. Nosotros cuando hemos tenido cualquier situación nos sentimos en la confianza de intercambiar. Pero mira, se da el caso de que algunas personas llevan esto al extremo y que aún en el lecho matrimonial, a la hora de dormir, cada uno está ausente y en vez de estarse contando las cosas del día e ir creando esa fusión de las almas, que es lo que nos dice el texto cuando habla de una sola carne, lo que están es alimentando relaciones con terceros o con dispositivos, o pudieran ser con elementos impersonales como un servicio de noticias, de comentarios, de música, de películas, de lo que sea, cuando nosotros deberíamos tomar este tiempo para fortalecer y ayudar en el crecimiento de nuestra esposa, de expresarle amor y buscar la cercanía. Estoy Sí. de acuerdo contigo. Pero la nota de balance, Claro. hay reglas de comunicación. Vamos a verlas. Las reglas de comunicación, o sea, si yo estoy conversando con alguien y llega un tercero, debes respetar el hecho de que ya tenemos una conversación establecida. Eso es educación. O sea, y puede ser que yo esté usando mi celular de alguna manera, leyendo alguna información, y mi esposa me plantea una conversación y yo puedo apagar el celular, dejar esto y prestar atención. Pero también puede ocurrir que yo, como ha pasado, yo soy pastor, estoy conversando un caso pastoral a veces con una persona, donde le estoy respondiendo algo sensible, y en ese momento mi esposa me dirige la palabra. Yo creo que es correcto, yo no es menospreciarla, yo decirle, estoy ahora mismo respondiendo algo muy importante a tal persona, dame unos minutos en lo que yo termino esto y luego podemos conversar acerca de eso. Lo digo para ver, o sea, que hay normas también de comunicación que no necesariamente violentar un principio matrimonial por Sí. esto. Quizás el punto tiene que ver con la definición de adicción, que tiene que ver con la dependencia excesiva.
excesiva. Si eso va a producir que tú estés ausente del matrimonio de manera recurrente y permanente, entonces estamos frente a un problema. Sí, porque un esposo llega del trabajo y ¿qué es lo correcto? ¿Qué debería pasar? Bueno, que se comunique con su esposa, Sí. que comparta con ella, que le explique cómo le fue durante el día, que hablen de sus planes, de sus proyectos, de sus fortalezas, de sus debilidades, ¿verdad? De los muchachos, de los problemas, de todo eso. Que esa relación los lleve cada día más a ser una sola carne en el sentido de compartir sus vidas también, que es un elemento que está presente en ese concepto. Pero si cada uno llega a estar conectado en el internet, Con terceros. sí, con otras personas, y llega la noche y se van a acostar y siguen así, no hay una comunicación, no hay intimidad. No es necesariamente un problema de adicción, pero puede ser un problema relacional grave. Porque si yo tengo mi mejor amiga, que debe ser mi esposa, pero también tengo una amiga cibernética, ahí quizás no haya necesariamente una adicción, pero yo sí estoy metiéndome en un problema. Hay un peligro en el que yo mismo me estoy introduciendo. Correcto. ¿Por qué? Por el hecho, mira, ¿qué es una cosa que nosotros no debemos ignorar? Nosotros tenemos unos miembros que están vendidos al pecado. Y siempre que nosotros podamos estropear algo a causa de nuestras pasiones, nosotros vamos a estar en riesgo. Entonces ahí entra la prudencia. Si yo voy a conversar algo, por lo regular, no tengo problema con que mi esposa esté al lado escuchándome. Si yo necesito utilizar su celular porque el mío no está disponible o no lo tengo, permíteme el tuyo. Y no debe haber ningún tipo de pánico en ninguno de los cónyuges. Porque hay cónyuges que tienen su celular súper protegido, Claro. que el cónyuge no sabe la clave, no puede entrar ahí. Y me parece a mí, entiendo que no debe ser así. Sí. Si estamos compartiendo nuestras vidas, no debe haber esa, Pero piensa ese misterio. que si el diseño del Señor es que fuéramos una sola carne, que llegáramos a ser una sola alma. No debemos tener secretos entre nosotros. Y no estoy diciendo que necesariamente los aspectos pastorales que manejamos deben ser conocidos por nuestras esposas, pero sí que llamemos en lo general de nuestra vida, que debiéramos tener una relación completamente transparente, sin esa nueva redefinición del espacio personal, como muchas veces ahora está sucediendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras va pasando el tiempo y cuando se van aquellos elementos que los obligan a tener comunicación, como por ejemplo los hijos, va a suceder que ¿quiénes quedaron en la casa? 2 extraños. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto sucedió y ocupó el lugar que la comunicación y el amor debería tener en la vida matrimonial. ¿Cómo afecta el uso de esos medios? Ya que hemos visto el cónyuge, ¿cómo me afecta con mi cónyuge, con la relación con los hijos? ¿Puedo introducir algo breve todavía en la parte matrimonial? Creo que hay un aspecto de adicción que es adicción a la tecnología más adicción a otra cosa que también puede afectar el matrimonio, que es la adicción a la pornografía. Así es. Sí, lo que pasa en ese caso, la tecnología es un medio. Y se unen las dos cosas, la tecnología y el medio. O sea, Sí, correcto. ¿Puedes decir algo al respecto? Sí, mira, y debemos tener mucho cuidado con aquellos recursos que nos proveen algún tipo de autogratificación fuera de la voluntad de Dios. Y uno de los grandes motivadores para los consumos de ciertas tecnologías a través del tiempo tiene que ver con la inmoralidad y tiene que ver con la pornografía. ¿Afecta el matrimonio? Pero claro, eso lo entierra. ¿Por qué? Porque fíjate qué es lo que sucede con estas relaciones virtuales y con estas mujeres con estos cuerpos de Photoshop o con estas expresiones de amor salvaje, como dicen algunos, que tú no lo vas a encontrar en tu casa. Va a suceder que algunos van a decir, no, pero esto no es lo que yo tengo, y van a crear un estándar que lamentablemente no van a poder encontrar. Te cuento que mi apreciación personal por la cual cada año va aumentando más el momento en el que se llega al matrimonio
para los solteros es porque han sido bombardeados ya con tanta pornografía, han sido bombardeados con tanta sutileza, han sido recreados patrones de lo que es el matrimonio, de lo que es una mujer, de lo que es el cuerpo de una mujer y viceversa, que cuando mira a su alrededor ya está tan viciado con valores irreales que definitivamente lo que se encuentra alrededor no satisface las expectativas que se dio con esos valores que ellos fueron asimilando. Volvemos a la pregunta después de la intervención de Salvador. ¿Cómo De balance. sí. ¿Cómo afecta eso a la relación con mis hijos? Nosotros debemos tener mucho cuidado porque nosotros somos usuarios que entramos y asumimos la tecnología como una necesidad o como una herramienta. Tuvimos que alfabetizarnos en ese sentido. Pero por lo regular, nuestros hijos van a ser nativos de la era digital. Ellos, en vez de una maraquita, que era lo que nos ponían a nosotros, posiblemente tengan un juego electrónico. Y para ellos es natural seguir aquello que excite sus sentidos visuales, de audio o cualquier otro tipo de experiencia. Y nosotros no podemos permitir, tenemos que ser lo suficientemente sabios para que estas cosas no nos roben el tiempo de nuestros hijos. Te voy a decir una gran amenaza tecnológica hoy en día. En el momento en que se transita en el vehículo familiar, que siempre que podamos la familia debería estar junta, y ahí se comparten muchas cosas, y ahí se habla, se cuentan experiencias, vemos cosas en la calle. ¿Qué pasa con los nuevos vehículos? Los nuevos vehículos, algunos de ellos te ofrecen varios dispositivos personales para entretenimiento, para que el niño que está detrás del chofer puede estar viendo una cosa, el que esté aquí esté viendo otra, la que está delante en el lugar del pasajero esté viendo otra, y si hay personas en los asientos posteriores, traseros, también estén. Desde el punto de vista tecnológico esto es maravilloso, pero tiene un costo. Está minando este tiempo de compartir de la familia. Ya nosotros estamos sumamente bombardeados y siempre que nuestros hijos tengan la oportunidad de escapar aquello que les gratifica, ya sea en juegos electrónicos, ya sea en relaciones de aprobación, entonces nosotros debemos tener cuidado para que nuestros hijos, debemos guiarlos y dosificarlos para que no sigan en ese desenfreno que es natural de la poca experiencia que tienen. Ser más intencionales en el cultivo de una relación con ellos y cuidarnos de cómo nos puede robar el tiempo, la tecnología. Nuestra adicción a la tecnología nos puede quitar el tiempo precioso que podemos pasar con ellos. Eso no es nuevo, porque yo puedo recordar años de nuestra juventud cuando la televisión ocupaba esto, o sea, pero una era tecnología el centro de entretenimiento muy familiar. retrasada, una tecnología muy retrasada para compararlo con lo que hay disponible al día de hoy, pero no dejaba de ser una distracción, sí, claro, aún cuando una familia estaba reunida para comer, correcto, con el televisor encendido, eso trae algo. Ahora, no te puedo negar y no puedo dejar de mencionar aquí que me llamó poderosamente la atención la imagen tuya cuando mencionabas la maraquita. O sea, de verdad que una vez más, y yo creo que en otro programa tú has revelado cosas de tu edad. De su edad, porque... con cosas, pero Eduardo, de verdad, imagínate a Elías con una maraquita. No, pero explica para los televidentes en otros países qué es una maraquita. Yo la verdad que no tengo ni palabras para poder explicar eso. Eduardo, tú podrías... Yo creo que... Elías, pero tú no tienes los 40 años que tú dices que tienes. ¿Qué es una maraquita? Explícame. Esto es muy divertido ustedes realmente. ¿Cuál es la raíz, la causa de esos problemas, de esas adicciones, Elías? Regularmente es un tipo de idolatría. Nosotros somos propensos a la idolatría. O sea, que somos idólatras. O sea, por naturaleza. Naturaleza caída, claro está. Y siempre que nosotros podamos, aún de las cosas buenas, vamos a crear ídolos. Inclusive te voy a traer un pasaje de la Escritura que es sumamente llamativo. Durante el periodo de los jueces, Gedeón
aquel juez famoso que Dios utilizó para con 300 hombres vencer a los enemigos del pueblo de Israel, Por las madianitas. a los madianitas. Eventualmente ya y en el ejercicio de su judicatura, él confeccionó o se hizo un efod, que era parte de la indumentaria sacerdotal para consultar a Dios. O sea, era una vestimenta, vamos a decirlo así, era lo que se añadía a su vestimenta. Y que regularmente se utilizaba durante el tiempo en que se estaba Sí. consultando a Dios. Nos dice la palabra de Dios que aunque nos ha presentado el carácter de un hombre piadoso que fue Gedeón, dice, todo Israel se prostituyó detrás del efod. ¿Qué tipo de tergiversación ellos hicieron con el efod? No sé, pero evidentemente esto se convirtió en un tropiezo. Ellos convirtieron en esto en algo que no les fue de provecho y algo que el hombre de Dios lo utilizaba para bien, ellos lo utilizaron para mal, posiblemente involucrado con algún tipo de adivinación, idolatría y cosas de este tipo. Nosotros vemos que el dinero es una herramienta de intercambio útil, pero nosotros desarrollamos avaricia. Nosotros vemos que hay una correspondencia entre el cuerpo y los alimentos y algunos desarrollamos glotonería. Nosotros vemos que evidentemente Dios a algunos les ha dado algún tipo de facilidad visual, que son personas hermosas, atractivas, pero nosotros desarrollamos la vanidad. Cuando Dios nos da una posición de importancia, entonces nosotros olvidamos que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios y desarrollamos vanagloria. Entonces, con este tema de la tecnología, nosotros tenemos que verlo como una de las grandes bendiciones que Dios le ha dado por medio del intelecto humano, que debe ser mantenido en su perspectiva para verlo como un medio mediante el cual podemos servir a Dios y no como el fin que controla nuestra vida ni lo que debe producir nuestra satisfacción. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos des más directrices de cómo luchar, cómo trabajar con esa adicción, con esa dependencia, con ese aspecto negativo. Pero antes de ir a la pausa, quiero que vayamos a lo recomendado. Lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro 12 maneras en las cuales tu teléfono te está cambiando. Su autor es Tony Reinke. Este libro se encuentra en inglés y muchos de los principios que hemos visto en el programa de hoy están contenidos aquí. La pregunta es, ¿tú controlas tu teléfono o tu teléfono te controla a ti? Nuestros teléfonos celulares pueden ser una gran bendición para nosotros, pero también pueden ser un gran peligro por la dependencia, la adicción que podemos desarrollar a ellos. 12 maneras en las cuales tu teléfono te está cambiando, de Tony Reinke. Elías, te preguntaba en el segmento anterior cómo podemos luchar con esa adicción tecnológica en el contexto de lo que tú nos has dicho. Existen varias maneras o varios principios que nosotros podemos seguir para vencer este tipo de situación. Lo primero es que nosotros tenemos que tener una renovación de nuestro entendimiento, como nos habla la palabra de Dios, para determinar en qué cosas nosotros vamos a alcanzar nuestro significado y satisfacción En la vida. en la vida. Muchas veces se nos vende la idea de que una persona que tiene presencia, una ¿Qué persona, significa presencia? presencia en los medios, Ok. una persona que es un ciudadano digital o que está en la vanguardia o que consume o que utiliza o la jerga que utiliza para hablar,
le dicen que es una persona que está a la vanguardia, que está a la moda. Cuando realmente, sin dejar de reconocer los aspectos positivos que pudieran tener estos conceptos, lo ideal es que nosotros llevemos nuestros pensamientos cautivos y nos preguntemos qué yo estoy buscando con hacer estas cosas. Cuando el mundo me presenta el hedonismo como último fin de la vida, cuando el mundo me presenta la interconexión y el apartarme de los demás, inclusive hay una tendencia muy relacionada con la filosofía del éxito que habla de que no escuches a los demás, sigue lo que son tus sueños. Y si tú estás haciendo lo que te gusta, entonces tú estás haciendo lo correcto. Es decir, que ellos están supeditando que nuestros sentidos son los que determinan si algo es bueno o es malo. Entonces nosotros ahí debemos aplicar los principios bíblicos, si es de buen nombre, si glorifica a Dios, si es útil, si es de edificación. Porque regularmente muchas veces las personas que se ven involucradas en esta cosa lo hacen a veces de manera inconsciente. Y ya cuando vienen a despertar están metidos en la situación. Algunos consejos prácticos. Si tú te encuentras que has desarrollado algún tipo de adicción a este tipo de tecnología, lo primero es reconocer que hay una necesidad de escapar y de ser libre. El Señor vino para darnos vida en abundancia y a darnos libertad, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Realmente nosotros podemos necesitar recursos para poder salir de esta situación, pero estos recursos los vamos a encontrar dentro de la comunidad de Jesucristo y lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, como por ejemplo, acercándonos a un hermano maduro, que no necesariamente tiene que ser un hermano que esté viviendo en el año 1950, pudiera ser un hermano muy contemporáneo, pero que pueda llevar, como la palabrita que le ha gustado tanto a Salvador en este programa, alguien que esté llevando su vida en balance. Hablando de balance, ¿qué tú podrías decir con respecto a hermanos, personas que toman una decisión y colocan un anuncio en Facebook y dicen, amigos, yo voy a estar desconectándome del Facebook para desintoxicarme de la tecnología o poder concentrarme en otros aspectos, así que voy a durar un mes desconectado? ¿Qué tú opinas de ese tipo de medidas? Que es una persona muy valiente, en primer lugar. Pienso que es muy valiente porque él ha decidido bajarse de un carro en el que todo el mundo dice sigue y sigue a toda velocidad. Él ha reconocido un problema y está dando pasos concretos para buscar el equilibrio en su vida y desarrollar el dominio propio. Yo creo que es sumamente importante y que muchas veces es el paso necesario para nosotros rescatar relaciones, incluyendo nuestra relación con Dios, porque te cuento cómo nosotros podemos medir si nosotros mismos estamos adictos a este tema. Durante la noche, y me imagino en el caso de ustedes dos que me aventajan en edad, se está desquitando. No, claro, me dio la impresión de que es un espíritu de vengativo que hay ahí. pagando mal por mal. A veces cuando nos levantamos para beber agua o para ir al baño, ¿qué es lo que primero nosotros buscamos? El celular. Si buscamos el celular para ver quién nos escribió durante la madrugada, entonces, ojo, que ahí puede haber un bombillito, una lamparita que nos dice, ten cuidado. Si cuando nos levantamos en la mañana, lo que queremos es ver qué ha transcurrido durante la noche, en vez de dedicar estos primeros momentos a buscar la intimidad y el rostro del Señor en oración y leyendo su palabra, ten mucho cuidado. Y regularmente, el nosotros ir al punto de equilibrio va a conllevar algún tipo de sacrificio que pudiera no ser aceptado por la gran masa y pudieran llamarnos como personas que somos retrasados, te pudieran acusar de dinosaurio, te pudieran decir que tú perteneces a la versión 1.0 y cosas de ese tipo, pero realmente si nosotros queremos tomar control de nuevo y llevar nuestra vida al punto correspondiente donde estos elementos nos sirvan a nosotros y nosotros no seamos esclavos de ellos, es casi seguro que vamos a tener que tomar medidas de este tipo como la que está hablando Salvador. Antes de continuar hablando de esas medidas, yo quiero oír
una cita edificante de las 1000 citas edificantes que Salvador tiene para nosotros. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. En el programa de hoy hemos estado hablando acerca de las adicciones a la tecnología y muchas veces nos vemos utilizando mal ese precioso recurso que tenemos a la mano. Y a la luz de esto queremos compartir una cita de Tony Reinke en su nuevo libro acerca de 12 maneras en cómo nuestro teléfono celular nos está cambiando. Y él dice lo siguiente: la tecnología no es inherentemente mala, pero tiende a convertirse en la plataforma de preferencia para expresar la fantasía de la autonomía humana. Elías, estamos finalizando el programa. ¿Qué consejos finales tú le darías a nuestros televidentes y a nuestros oyentes? Que recuerden que nosotros estamos de paso por esta vida y que debemos invertir en aquello que es lo eterno. La tecnología, cada una en su momento, independientemente de lo novedosa que pueda lucir, ha demostrado ser temporal. Incluso aquellas cosas que eran ciertas hace unos años, simplemente hoy están obsoletas. Trabajemos para la edificación de nuestra familia, para servirle al Señor y para lograr aquellas cosas que sí efectivamente nos van a servir para disfrutar de la vida que tendremos en la presencia del Señor. La tecnología viene siendo como las riquezas. Vinimos sin ella a este mundo y vamos a salir sin ella a este mundo. De manera que enfoquémonos, utilicémosla como herramienta, utilicémosla para la gloria de Dios, utilicémosla para nuestro provecho, para la edificación de nuestra familia y no permitamos que tendencias o corrientes nos conviertan en esclavos de algo que ha sido creado para servirnos, no nosotros servirles a ella. Salvador, una nota para finalizar. Bueno, como hemos mencionado aquí ya, el punto de la idolatría es un factor que incide mucho para caer en la adicción tecnológica. Y yo creo que la humildad de reconocer el problema es parte del inicio de la solución. O sea, el reconocer que hemos caído, el reconocer que hemos sido dominados por algunas facetas de la tecnología, es el primer paso. Pero como en todo lo que las Escrituras nos enseña para poder sustituir los patrones pecaminosos, nosotros tenemos que sustituirlo por los patrones piadosos. Y si de alguna manera hemos sido presa de caer en vicios secretos usando la tecnología, sustituirlo por la pureza y por los principios constructivos, relacionales. Si nosotros hemos sido descuidados y egoístas en las relaciones interpersonales, el poder cultivar la generosidad, el poder dedicar tiempo, el oído para poder escuchar a otros. Si ha sido una forma de escapismo por yo tener temor de las personas, el poder cultivar los hábitos sociales que me permitirán incidir y ser instrumentos de bendición para otros. En otras palabras, es nosotros poder rendirnos a los pies del señorío de nuestro Señor Jesucristo, aún en el área de la tecnología. Y creo que es clave el poder utilizar para bien, como decía Elías, utilizar para bien esas oportunidades que ahora nosotros tenemos de poder diseminar el mensaje del Evangelio a través de la tecnología. Aún si yo antes utilizaba la tecnología para chismear, por ejemplo, yo puedo utilizar la tecnología para consolar, para hacer bien. Y eso da gloria a Dios. O sea, en otras palabras, sustituir los patrones pecaminosos por aquellos que den y rindan gloria al Señor. Elías, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes y oyentes, gracias. Gracias por estar con nosotros y es nuestra oración de que ustedes puedan aplicar estos principios que hemos podido compartir hoy con Elías y Salvador en sus vidas. Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo.
grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana.